Muy buenas a todos, gente, estamos aquí en un nuevo vídeo y esta vez os vamos a explicar cómo podéis mejorar la velocidad de carga de vuestras webs. Y esto, aunque no lo creáis, es algo muy importante. Incluso hace unos cuantos meses hubo una actualización de Google muy importante que se basaba justo en esto, en la velocidad de carga y la experiencia del usuario dentro de una página web. Es muy importante que solucionemos todos estos errores y en este vídeo vamos a ver algunos consejos, algunos truquitos, algunos plugins que podéis utilizar para resolver todo esto. Os vamos a contar 7 estrategias, trucos, consejos que os van a ayudar en vuestras páginas web y que van a hacer que tu página web vuele. En pocas palabras. Así que yo os recomiendo que os quedéis hasta el final del vídeo porque seguro que alguna de estas 7 os va a servir si vuestra web no carga bien o no conseguís obtener la máxima nota en PageSpeed u otras tecnologías de medición de carga web. Así que sin nada más que decir, vamos directos al lío. El primer consejo que muchos de vosotros ya lo sabréis es utilizar plugins de caché. Pero bueno, Jordi, ¿qué es todo esto de la caché? Básicamente, cuando un usuario entra a una página web, el servidor le responde devolviéndole todos los datos, todo el HTML de esa página web. La caché sirve para que ese usuario, si vuelve a entrar otro día o a otra hora o vuelve a refrescar la página, en lugar de pedirle esos datos al servidor, se lo va a devolver la caché. Es decir, que la respuesta hacia ese usuario va a ser mucho más rápida. Y estos plugins de caché además van mucho más allá, te optimizan el CSS, te minifican el JavaScript, que esto quiere decir que reduce mucho el código para que las cosas que tengas que devolver sean solo las que realmente se necesitan. En este caso, por ejemplo, si utilizáis WordPress, yo os recomiendo estos dos de aquí, Lightspeed Caché y W3 Total Caché, que son los que yo he utilizado y los que mejor me han ido. Estos, desde el primer minuto que los instalas, ya vas a poder disfrutar de todas estas ventajas. No obstante, hay muchísimas configuraciones que tienen dentro de cada uno de estos plugins y que también podéis configurar vosotros. Pero una vez lo activáis ya vais a poder disfrutar de muchas de las mejoras y de todo esto que os he comentado, ¿vale? De esta manera vais a conseguir que los usuarios que entren les devuelva una versión en caché y por lo tanto vuestra web vaya más rápido. Así que tenéis que probar esto. No obstante, hay muchos otros plugins de caché, ¿vale? Que podéis utilizar y probar, pero yo os recomiendo uno de estos dos. El consejo número 2 es algo muy simple y muy obvio, pero que a mucha gente le pasa y que me he encontrado en mi día a día en todas las webs que he ido analizando o que me han hecho alguna mentoría a mí. Y es eliminar los plugins y los temas que no utilices. De verdad, estamos acostumbrados a llenar WordPress de plugins, a probar uno, no nos gusta, instalamos otro, no nos gusta, constantemente, y al final llega un punto que tenemos WordPress lleno de temas, tenemos WordPress lleno de plugins y todo esto es muy importante que los vayamos borrando. Así que si esto no es algo que hayas hecho en los últimos años en tus webs, te recomiendo que vayas porque muchos de esos plugins o habrán dejado de funcionar o simplemente no los estás utilizando ya y lo mejor que puedes hacer es eliminarlos directamente. Y esto hará que la respuesta del servidor sea muchísimo más rápida. Y aquí también otro consejito que os doy es que los tengáis todos actualizados. Es decir, que siempre que haya una actualización de WordPress intentéis actualizarla y que siempre que hayan actualizaciones de plugin intentéis actualizarla, ¿vale? Porque normalmente suelen incluir mejoras de velocidad, etcétera, etcétera. Entonces todo esto, si tenéis la última versión de cada cosa, va a ser mucho mejor para vosotros. El tercer punto es que utilicéis un tema que vaya rápido. Y sí, esto es un error que he visto que se repite muchísimo y es que la gente suele tender pues a utilizar un tema que sea bonito o me pongo en el buscador de WordPress de los temas y descargo el que más me guste. Y realmente aquí estás cometiendo un grave error, porque puede ser que estos plugins ni estén optimizados para SEO ni estén optimizados para la carga web. Y esto es muy importante. En mi caso os voy a recomendar el que yo utilizo en caso de WordPress, porque sé que muchos de vosotros utilizáis WordPress, y en este caso es ASAP Theme, que como veis, su principal apuesta de valor, una de las principales apuestas de valor que tiene es la velocidad de carga. Y esto es algo que me gusta mucho de este tema, ¿vale? Porque es instalarlo y automáticamente ya prácticamente nos da un porcentaje increíble en el PageSpeed. Y esto la verdad que se agradece muchísimo. Además está muy orientado también al SEO, que es otro punto a favor que tiene ASAP Theme. Además también, como en el consejo número 2 que os he dado, no tenéis la necesidad de instalar un montón de plugins porque vienen ya muchos instalados, como el de las cookies, el de poner los anuncios de AdSense, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí también os vais a ahorrar muchísimo espacio de servidor en descargar e instalar todos estos plugins y temas. Básicamente es un tema que viene ya compuesto por todo lo necesario para el SEO. Y por eso a mí es uno de los motivos por los que me gusta bastante ASAP Theme. Aquí, por ejemplo, en el apartado de demo podéis ver un aspecto de cómo quedaría, ¿no? en alguna de vuestras webs. Y la verdad es que es un tema limpio, sencillo, etcétera, que tiene todo lo necesario para lo que necesitamos, básicamente. Además, gente del mundo del SEO como Dean Romero, como Emilio García, que muchos de vosotros lo conoceréis,
también recomiendan este tema. También lo utilizan para sus nichos. Por lo que es un punto que también, bueno, tenemos que tener en cuenta. He hablado con Fede, que la verdad es que es una persona de 10, para ver si nos podía dar un descuento para todos vosotros en el caso de que queráis optar por este tema. Y así ha sido. Me ha dado un 15% de descuento para todos vosotros. Como veis, los precios son muy asequibles y ya tenéis el descuento directamente aplicado. Así que bueno, si queréis utilizar el mismo tema que utilizo yo y que utilizan otros expertos del sector, os lo dejo abajo en la descripción para que hagáis un clic y ya tenéis el descuento completamente aplicado. El cuarto consejo que os doy es que subáis las imágenes correctamente. Y esto voy a hacer mucho hincapié aquí, porque creo que es algo que se repite muchísimo, este error. Y es que muchos tendemos a coger una imagen de Google o hacer una imagen con nuestro teléfono y directamente subirla a nuestro servidor. Y esto es un error muy grave si lo haces. ¿Por qué? Porque una imagen tomada de nuestro móvil, por norma general, se compone de una imagen que es de 1, 2, 3 megas. Y es algo muy pesado para la carga de la web. Para que os hagáis una idea, yo normalmente utilizo imágenes que tienen menos de 100 KB, que eso significa que es menos de la décima parte de 1 mega. Es cierto que hay un montón de plugins que os podría recomendar aquí en este vídeo que sirven para optimizar la imagen que ya tienes subida en WordPress, etcétera, etcétera. Pero no lo voy a recomendar. Lo que os voy a recomendar va a ser que vosotros mismos, cuando vais a subir una imagen, la trabajéis antes y la reduzcáis de tamaño. Para eso tenéis un montón de webs para reducir el tamaño. Yo utilizo esta que tenéis aquí, que es Bulk Resize Photos, porque puedes subir varias imágenes del tirón. Por ejemplo, vamos a hacer una captura para que veáis cómo funciona, la subo y le podéis decir que la rescale, es decir, que le redimensione un poquito el tamaño en el caso de que sea muy grande, y la calidad de la imagen. Si no queréis perder calidad, pues podéis ponerla al 100%. Pero si la bajamos un poquito y la redimensionamos, como veis, ha pasado de 173 KB a 36. Es una reducción muy importante. Y esto, cuando es una imagen muy grande de megas, también se nota muchísimo más. Y puede pasar una imagen de 2 megas a una de 50 KB cuando realmente ni siquiera ha perdido nada de calidad. Además, también os recomiendo que utilicéis el nuevo formato de WebP, que para que no sepáis lo que es, básicamente es un formato como .jpg o .png, que hace unos años en Safari, en Mac, no se mostraban, pero hoy en día ya se muestran en todos, y la verdad es que incluso Google, en su propio PageSpeed, también recomienda utilizar este nuevo formato, así que si podéis utilizarlo, mejor. En resumen, trabajar una imagen antes de subirla a vuestro WordPress, porque si la subís a full calidad y a full de tamaño, probablemente estéis jodiendo la carga de toda vuestra web. El quinto consejo que os doy es que utilicéis un plugin que se llama Google Disabled Fonts, que básicamente lo que consiste este plugin es desactivar las fuentes de Google. Y ahora os voy a explicar por qué utilizo este plugin y para qué os va a servir a vosotros. Hay veces que cuando instalas un tema o incluso un tema por defecto de WordPress, por detrás se nos están cargando muchas fuentes de Google. Y cada vez que alguien entra a la web, se están cargando a lo mejor 4, 5, 10, 15 fuentes diferentes de Google, cuando a lo mejor ni siquiera nosotros estamos utilizando una fuente de Google para nuestro tema, ¿vale? Por lo que es un error bastante grave, porque le estás dando al usuario que cargue mucho más, que tarde mucho más en cargar las cosas, cuando realmente ni estás utilizando ese recurso. Pues este plugin sirve justo para eso. Este plugin tú lo activas y en el momento que lo activas, desactiva todas las fuentes que vienen de Google, todas las Google Fonts. Pero esto, mucho cuidado, porque si en tu tema sí que utilizas una fuente de Google, preocúpate por utilizar y cargar al usuario solo la fuente que estás utilizando, ¿vale? Pero hay muchos casos que no estamos utilizando las fuentes de Google y simplemente pues podemos desactivarlas y ya está. Pues este plugin es justo para solucionar eso, pero tener cuidado que al activarla no se haya desconfigurado la letra de vuestra web. En el caso de que se desconfigure significa que estáis utilizando una fuente de Google y por lo tanto tendréis que desactivar ese plugin y eliminarlo, porque no os va a servir para vuestra web, ya que estáis utilizando una fuente de Google. Pero en muchos casos, ya os digo que es más de los que os pensáis, no se utilizan fuentes de Google y este plugin os puede venir súper bien. El sexto consejo que os doy es muy simple, pero a priori mucha gente no lo ve con los simples ojos, y es que no saturéis de anuncios vuestras páginas. Muchas veces podemos caer o llegar a caer en el error de que si ponemos muchos anuncios en nuestra página, contra más pongamos, más vamos a ganar. Y realmente esto sabemos que no es así. Los anuncios tienen que estar en determinados sitios de la página web para poder obtener el resultado que queremos. Y a veces llenarlo no es el mejor resultado de todos. Lo único que vamos a conseguir llenando nuestra página web de anuncios es que tarde muchísimo más en cargar, porque ya no le estás haciendo cargar al usuario 2, 3, 4 anuncios, sino que a lo mejor le estás haciendo cargar 15 o 20, dependiendo de cómo sea ese post o vuestra web. Por lo que si vosotros entráis a vuestra web y la veis saturada de anuncios, intentad entrar a Google AdSense, ir al sitio web en concreto y bajarle la cantidad de anuncios, porque esto lo vais a agradecer mucho en la carga. El séptimo y último consejo que os voy a dar es que utilicéis
CDNs. Y en este caso lo voy a recomendar mucho si tenéis tráfico de muchas partes distintas del mundo, no de un solo país. Es algo muy similar a caché, pero en este caso, por ejemplo, si yo tengo una web alojada en España, en un servidor de España o de Francia, por ejemplo, si una persona de Latinoamérica va a entrar a mi web, tiene que hacer una petición al servidor de Francia para devolvérselo. Pues la CDN sirve para que nosotros podamos poner un servidor en, por ejemplo, México, y que si alguien entra desde México, le devuelva la web directamente desde México, porque ya la tiene ese servidor cargada. De esta manera, la respuesta del servidor es mucho más rápida. En este caso, yo recomiendo Cloudflare, que es una de las más famosas que existen. Para ello, solo tendréis que crearos una cuenta, poner o cambiar las DNS por las DNS de Cloudflare, y básicamente ya podéis estar disfrutando de estas CDNs. Quizás también vuestro hosting os esté ofreciendo un sistema de CDNs que, bueno, podéis valorar también si poneroslo. Pero si la respuesta de vuestro servidor es muy alta o tenéis usuarios de muchas partes del mundo, yo recomiendo que utilicéis una CDN. Así que bueno, hasta aquí todos los consejos que os tenía que dar, pero sí que os voy a dar dos bonus muy importantes. Uno es que tengáis mucho cuidado con Elementor, porque Elementor es un arma de doble filo. Con Elementor, por ejemplo, y algunas de sus plantillas puedes hacer que tu web sea perfecta, que sea preciosa de cara al usuario, pero que la carga sea un poquito horrible. Así que mucho cuidado con esto y no me puedo detener aquí porque sería el vídeo larguísimo, pero si queréis que os enseñe a cómo aprender a optimizar Elementor para que cargue perfecto, hacérmelo saber en los comentarios, dejar un buen like, suscribiros y así yo sabré si vosotros queréis que os explique esto en otro vídeo más detenidamente. Y el segundo consejito que os voy a dar va a ser que utilicéis PageSpeed. Porque aquí en PageSpeed, por ejemplo, vais a poder ver qué es lo que está fallando en todo momento, ¿vale? Quizás hace falta tener conocimientos muy técnicos, pero seguro que os puede hacer una idea de qué es lo que puede estar fallando, ¿vale? Algún nombre de un plugin, alguna imagen, etcétera, etcétera, etcétera. Así que os recomiendo que utilicéis esto para poder ver qué es lo que está fallando realmente en vuestra página en todo momento. Así que nada, chavales, espero que os haya gustado el vídeo, que me apoyéis dejando un buen like y suscribiros en el botón de aquí abajo, que os hayan servido y apliquéis todos estos consejos que os he dado y nos vemos a la próxima. ¡Adiós!